Buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Le adelanto un poquito, más adelante en el programa tendremos la mesa de todos los miércoles. Va a estar Denise Dresser, Mario Arriagada, Pablo Magluf. Vamos a revisar qué ha pasado con el tema de Ayotzinapa y esta caída que algunos plantean de la verdad llamada histórica por el procurador Murillo Karam, se acordará. Pero vamos a comenzar pues examinando el tema del día. Indudablemente la visita del presidente López Obrador allá a Washington, su primera salida del país, el encuentro con Donald Trump. El pretexto ya lo sabe, o la justificación o el marco, era celebrar el inicio formal del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Primera gira internacional, le repito, del presidente López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver, ya sabemos, con la ausencia de Justin Trudeau, si ese se supone que era el tema. Pero ¿qué lectura le damos a lo que pasó el día de hoy? ¿Qué efectos positivos, negativos nos deja? Y para debatir este tema, saludo con mucho gusto a dos personas que me encanta escuchar, leer y además hoy tener juntos a Mauricio Mechoulam, que es un gran internacionalista y colaborador de la Agenda Pública. Querido Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Gusto saludarte, gusto saludar a la audiencia. Igualmente, y hoy me encanta la combinación con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa y de Foro TV, gran analista también de la agenda internacional. Querido Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de siempre de saludarte a ti y a mi amigo Mauricio. Ahora tengo a dos amigos juntos, así que es una oportunidad ideal. Buenas noches. Pues lo mismo digo, querido Ariel. La verdad es que me encanta la idea de analizar con ustedes dos, con sus diferentes perspectivas, lo que pasó el día de hoy. Empezamos contigo, Ariel, si nos lo permites. Y te diría, a ver, ¿cuál es el balance que tú haces esta noche? A lo largo del día has estado reportando, por supuesto, los diferentes espacios informativos, pero ahora te lo pregunto un poco más como analista. El balance que haces de lo que ha ocurrido hoy frente a lo que tú esperabas de Donald Trump y frente a lo que tú esperabas de López Obrador. Mira, yo esperaba de Donald Trump un discurso o un mensaje quizás mucho más fuerte con México. La verdad es que se moderó, es decir, poco. Incluso reconoció la contribución de los migrantes, cosa que francamente me sorprendió. Fue un mensaje muy amable con el presidente López Obrador y esa parte, bueno, ahí queda. Luego, creo que la visita, como se esperaba, termina contribuyendo electoralmente a las ambiciones, a las aspiraciones de Donald Trump. Me parece que hoy el presidente Donald Trump está más fuerte, sí, con los hispanos. Yo no coincido con los analistas que dicen que esta visita estaba realmente enfocada a los hispanos. Yo creo que esta visita estaba enfocada a la base de los electores de Donald Trump, a la base dura, a los que les dijo hoy, pues miren cómo le puedo construir a México un muro, le puedo renegociar un tratado de libre comercio, puedo hacer que me ayuden a detener a los migrantes de Centroamérica y cancelar el DACA, y todavía aquí tengo al presidente de México en buenos términos, en términos amistosos, junto a mí. Eso yo creo que se logró por parte del presidente Trump y por parte del presidente López Obrador. Hay una frase que dijo en la cena, justo antes de la cena, que me llama la atención porque, además de que es una muy buena frase, creo que se puede estar de acuerdo o no con que el presidente López Obrador viniera a Washington a visitar a Trump, pero esa frase define, me parece muy bien, la lógica de la política exterior o del gobierno actual respecto a Estados Unidos en estos momentos. Dijo, los pronósticos fallaron, no nos peleamos, seguimos y seguiremos siendo amigos. Ya. Eso es lo que el presidente López Obrador buscaba y lo logró. Ya después, si te parece, Mario, no sé en qué momento sea el idóneo para ti que estás llevando esta discusión. Ya hablaremos de las partes del discurso de López Obrador y qué tanto logró, qué partes gustaron, qué partes no gustaron y sobre todo, más allá de gustar o no gustar, cuáles fueron pertinentes y adecuadas o asertivas y cuáles no. De acuerdo, y revisaremos un poquito más adelante, Ariel, también lo firmado, porque una cosa es la parte del discurso y otra cosa son los compromisos concretos. Pero vamos ahora contigo, Mauricio.
creo que hay coincidencias con lo que plantea Ariel. Tú ya habías dicho que esta visita estaba planteada en realidad para, más que hablarse entre ellos, hablarle cada quien a su base. Y en ese sentido, ¿cuál es el balance que haces de Donald Trump, que empieza la semana muy duro con estas fotos en el muro y que luego le baja, digamos, ya durante la visita? Mira, lo que pasa es que tú me has estado escuchando en otros espacios, pero hay que recordar a la audiencia un poquito de la hora de opinar que efectivamente se trata de dos presidentes que se caracterizan por estar más que interactuando entre ellos, o sea, más que estarse hablando entre ellos dos, claro que se están hablando entre ellos dos, pero más que eso, le están hablando a sus bases, están tratando de mandar mensajes hacia adentro todo el tiempo. Entonces aquí lo que parece ser, que es un escenario que yo también te había planteado en otro momento, la confluencia de intereses de los dos en términos de decir, efectivamente sacamos adelante este tratado de libre comercio. Para Trump, pues lo acaba de decir Ariel muy bien, o sea, y además fíjate cómo lo puso en un tuit recientemente. Sí. Dice, terminamos con ese tratado llamado NAFTA, o sea, llamado el Telecán, terminamos con él, nos deshicimos de ese horroroso, terrible, pésimamente negociado tratado y ahora le traemos al mundo este maravilloso, nuevo, grandioso tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿No? Entonces, es para Trump presentar esto y efectivamente para él, dentro de su agenda electoral, es presentarse como un presidente que cumple, está urgido de ofrecer a su audiencia elementos que demuestran que él sí cumple con lo que promete electoralmente y este es uno de sus mayores logros, ¿no? Sí. Pudo renegociarlo, lo tiene ahí. Entonces ahí tienes el interés de Trump. Y del lado de López Obrador, pues también está el interés de posicionar este acuerdo como un gran logro, porque México efectivamente, hay que decirlo así, corrió el riesgo durante varias ocasiones a lo largo de toda la negociación de que esto no se llevara a buen puerto. Y al final, el haber sacado adelante este tratado, pues sí, posiciona a México favorablemente ante mercados, ante empresarios, ante todas las cadenas de suministro que existen. Entonces, AMLO lo va a tratar también de presentar como un gran logro para México. Entonces, en la medida en que hay esta confluencia, también parece haber este acuerdo tácito de no golpearse, de no dañarse. Vamos a usar este espacio para presentar los buenos lazos, etcétera. Entonces, esto resulta en lo que acabamos de ver, ¿no? Ahora nada más sí mencionar un escenario positivo, pues esto se queda así como está y vamos bien y todos amigos y todos amables. Hay otro escenario en el cual pues mañana Trump empieza a tuitear ya sin AMLO a la mano o empieza a posicionar, ¿no? Como lo hizo apenas hace unos días, empieza a tuitear acerca del muro, acerca de los migrantes o empieza a decir, qué sé yo, acordé con López Obrador tal y tal cosa. Ese escenario pues siempre cabe tratándose de Donald Trump. Sí, yo creo que, y vamos contigo Ariel, esto cuando dice el presidente, yo creo que al presidente López Obrador le sale bien, digamos, sale sin golpe la visita, sin momentos incómodos con Donald Trump, siempre es un riesgo. Incluso yo diría, Ariel, a mí me llama la atención porque es un presidente López Obrador que no vemos en México. Y no solamente por la anécdota del cubrebocas que tiene que usar en el avión y que aquí no ha usado, sino por el propio presidente que es conciliador, que es casi un jefe de Estado, mientras que en México trae pleito con quien le pongas enfrente, ¿no? Con el INE, con la oposición, con los periodistas. El discurso del presidente es mucho más en términos de lo que los une a los dos países. Y en ese sentido, ¿qué destacarías tú, pensando también en la lectura en Estados Unidos? No sé cómo lo estás viendo desde la mirada de allá, Ariel, porque yo veía las cadenas y tampoco veía particular interés en este tema, las cadenas de allá. Así es, particularmente no hay interés en este tema. En estos momentos están todas volcadas en cobertura del COVID. La única cadena, lo que son las cosas que cubrió pues todos los discursos, la firma de la declaración y la llegada del presidente López Obrador, en fin, fue la Fox News, una cadena muy afín, muy republicana y muy afín al presidente Donald Trump, aunque ahora últimamente el mismo Trump se ha quejado de que ya no tanto. Pero en términos del discurso, yo creo que hay tres partes que yo destacaría y una de ellas quizás analizar más a profundidad. La primera, la parte histórica, la parte de hablar de los lazos históricos me pareció muy adecuada, me pareció francamente muy buena.
la mención a los distintos expresidentes de Estados Unidos y el demostrar ese conocimiento que no se le puede negar al presidente López Obrador que tiene, no solamente de la historia de México, la narra como muy pocos, sino de la historia internacional y sobre todo de Estados Unidos. Él es un gran conocedor y gran fan de la historia de Estados Unidos. Esa parte, muy bien. La parte de mantener la paz y de llevar la relación bilateral en un tono de amistad, bien, hasta que empezó a hablar de algunas cosas que yo, la verdad, me sorprendieron francamente, y en esto me quisiera detener un poco. A ver. Voy a leer lo que tuiteé. AMLO está agradeciendo a Trump el respeto a los mexicanos, el trato con dignidad, la comprensión, que no trate a México como colonia y que nunca ha tratado de imponer nada que viole la soberanía. Hombre, esto es una lista de todo lo que Trump sí ha hecho. Claro, claro. Y el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, pues le está diciendo que no lo ha hecho. Oye, nada más ahora, para ilustrar eso, Ariel, está el caso de la amenaza de los aranceles a cambio de la política migratoria, solo para ilustrar uno de los puntos que acabas de decir. Pero claro. Por supuesto. Claro, y no solo de eso, sino también de cómo ha tratado a los migrantes mexicanos indocumentados y de las reglas migratorias, en fin. Pero aquí hay dos cosas que yo creo que también, o dos enfoques posibles. Una es decir, ¿cómo se les ocurre hacer un discurso así? ¿Cómo se le ocurre a quien lo haya hecho hacerlo? ¿Cómo se le ocurre al canciller revisarlo y decir esto va? ¿Y cómo se le ocurre al presidente pronunciarlo? Francamente, no creo que el discurso no haya sido pensado, que el discurso no haya sido analizado, no haya pasado por varios filtros, o vamos a decir análisis, revisiones, en fin. Un discurso de esta naturaleza, en una circunstancia de esta naturaleza, francamente me parece muy difícil que no haya sido revisado. Claro. Y eso me lleva a lo segundo. Yo creo que el discurso está muy bien, y está muy bien decirle, ya los escucho, no quiero decir a quiénes, pero entre ellos al canciller, que me parece el hombre más inteligente del gabinete, lo digo con todas sus letras, ya los escucho, incluyendo al canciller, diciendo, mira, en lugar de enfrentarlo y de pelearnos con él, vamos a decirle en positivo sus verdades. Y vamos a decirle, pues, que no nos ha maltratado, que le agradecemos que no nos ha presionado, que le agradecemos que no nos ha respetado, porque así, pues como es un jefe de Estado y es un presidente y es un tipo que no es tonto, va a entender, y además de pasada le estamos mandando el mensaje a su base que en realidad no nos tiene sometidos. Ya. El problema de eso es que es una gran idea, y es una idea muy inteligente, hasta que uno se da cuenta del destinatario, y me parece que se le aplicó al destinatario equivocado. Y no me quiero tardar mucho más, pero voy a decir rápidamente una teoría que yo le llamo la teoría del patio de recreo. A ver. En el patio de recreo tenemos a lo que en México conocemos, al bully, que en México conocemos como el gandallita, ¿no? Y tú a un gandallita no le puedes llegar, después de que te ha maltratado, tú al gandallita no le puedes llegar a decir, oye, hijo, ¿cómo te agradezco que no me hayas pegado? ¿Cómo te agradezco que no te burles de mi mamá? ¿Cómo te agradezco que no me robes el lunch? ¿Y cómo te agradezco que no me tires a patadas en el fútbol? Porque el gandallita, en lugar de como no tiene conciencia y no tiene remordimientos, el gandallita, en lugar de entender el mensaje que le estás mandando, el gandallita dice, este es débil, le voy a seguir. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. A ver, déjame. Yo creo que en esta ocasión el destinatario les falló. Déjame retomar esto, Mauricio, porque yo me acuerdo que uno de los temas, tienes razón en que yo te he escuchado y te he leído muchas veces, y de modo quién te manda a decir cosas tan interesantes. Pero déjame retomar esto que dice Ariel. Una pregunta que tú has puesto en la mesa es cómo tratar a Donald Trump. Y has dicho que hay quien le encuentra, ahí le han intentado por la ruda, por la amable, por todas. Claro. Retomando esto que dice Ariel, ¿cómo lo ves?
No, mira, no hay recetas. O sea, sí hay que entender de verdad que con Donald Trump no hay una receta clásica. En los libros de negociaciones y los libros que nosotros enseñamos, cursos de negociaciones y todo ese tipo de cosas, estamos realmente, pregúntenle a John Bolton que acaba de escribir el libro, nada más échense las 600 páginas para entender cómo realmente con Donald Trump no hay recetas, ¿no? Y creo que no es fácil, o sea, porque yo les puedo poner ejemplos, nosotros seguimos todo lo que está pasando en el mundo, les puedo poner ejemplos que han utilizado una estrategia A, una estrategia de enfrentamiento, una estrategia B, que es una estrategia de darle la vuelta, una estrategia C, que es una estrategia de condescendencia, y en todos los casos les puedo hablar de casos de éxito y casos de fracaso, porque Donald Trump puede reaccionar de formas muy imprevisibles y no es tan claro, ¿no? ¿Y cómo ves esta estrategia del gobierno mexicano? Aquí lo que sí destacaría yo es este otro elemento, que me parece que creo que hay que conectarlo, no lo hemos mencionado ahorita, y sí es fundamental. O sea, este gobierno en particular efectivamente adopta esta estrategia. Vamos a decir que está bien, vamos a decir que está mal, pero sabemos que eso han sido coherentes, por lo menos en eso, ¿no? En no enfrentarse a Trump, en decirle, pues vamos a llevarla bien y vas a ver cómo todo va a salir bien. Pues claro que todo sale bien. Si tú cumples con todo lo que te está pidiendo, pues por supuesto que todo va a salir más o menos bien, efectivamente, ¿no? Aquí quien está leyendo el mensaje de manera paralela es una persona que posiblemente sea el próximo expresidente de Estados Unidos. Que Joe Biden. No lo sabemos. Fíjense el tweet de Biden. Biden entendió que en este momento, como dijo muy bien Ariel, el beneficiado de todo este asunto es Trump. Trump sale victorioso, presenta su TEMEC y todo lo demás, ¿no? Y Biden dice, o sea, justo lo que dijo Ariel, pero en palabras del candidato demócrata. Biden lo que está diciendo es que Trump llamaba violadores a los mexicanos. Recordando, es más, lanzó su campaña de 2016 basado precisamente en eso. Y eso lo reconoce Trump. Ahí está justamente en el libro de Bolton, se lo dice a Bolton como 20 veces. Dice, yo fui reelecto a partir del tema migratorio. Entonces dice Biden, él esparció el racismo y en contra de la comunidad latina y ahora pues resulta, o sea, como un poco diciendo, y ahora resulta que es muy amigo de México, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el riesgo mayor que yo estoy viendo de todo esto es que Trump está muy abajo en las encuestas. No sabemos, es impredecible en este momento pensar si va o no a reelegirse. Es muy difícil, faltan 4 meses y hay que ver qué pasa, pero por lo pronto está bastante golpeado y sí está siendo leído esto en el Partido Demócrata de manera negativa porque se considera que este momento electoral en el que se premia a Donald Trump va en perjuicio del otro candidato. A ver, Ariel, en ese sentido, ¿tú qué verías que tendría que complementar? Porque me gusta esta idea de que no es un parteaguas, por lo menos yo lo entiendo así. Trump no va a dejar de ser Trump, no va a dejar de ser campaña, no va a dejar de usar el tema migratorio como bandera, pues sería muy, incluso hasta poco estratégico hacerlo. ¿Qué crees que siga y qué crees que tendría que estar haciendo México en esta relación con Biden de cara a lo que pudiera ocurrir en noviembre? Mira, es muy complejo. A mí me gusta mucho que tratemos el tema de los demócratas porque yo creo que no solamente en esta discusión, sino en general en la opinión pública y en el análisis que se hace del juego político en estos momentos en Estados Unidos, no se ha asimilado con suficiente conciencia la gravedad del estado de ánimo que hay entre los demócratas en contra de la venida del presidente de México, pero también en contra de esta disposición que el presidente de México, a los ojos de los demócratas, ha mostrado de apoyar a Donald Trump. Y esto es muy importante y está relacionado con lo que decía Mauricio. Mira, vamos a hacer escenarios. Hay 2 escenarios políticos para irnos a lo que realmente va a afectar. Entonces hay 2 escenarios políticos. Si gana Donald Trump, vamos a tener que seguir lidiando con las mismas cosas con las que hemos lidiado los 4 años anteriores y no me parece que la estrategia de enfrentarlo y de ir a
de venir aquí a Estados Unidos a decirle sus verdades y de que hoy en el discurso hubiera habido una cuestión confrontacional, funcionara. Desde luego que eso no es lo que yo creo que hubiera funcionado, pero la de tratar de mantenerlo en paz con el perfil que tiene tampoco funciona. Me parece que hay una estrategia que debería ser de contención, pero manteniendo, digamos, las buenas relaciones y manteniendo la cosa más o menos en paz. Una estrategia de manejo de la crisis. Entonces, si gana Donald Trump, esos van a ser los próximos 4 años. Y nuestro coco van a ser los migrantes, la seguridad, y todas estas cuestiones que a Donald Trump le importan, claro. Y la parte del Tratado de Libre Comercio, donde vamos a tener inspecciones y monitoreo laboral, aunque el señor Seade diga que no firmó eso, ya se lo dijeron los demócratas y eso ya está, los comités están hasta constituidos de monitoreo. ¿Y si gana Biden? Laborales. Pero a ver, ahora, gana Biden, nos va a ir bastante mal también en términos del gobierno. No estoy diciendo que nos va a ir mal en todo o que nos va a ir a los mexicanos mal, pero el gobierno va a tener que lidiar con problemas muy importantes porque los demócratas están muy enojados y los demócratas han estado echándole ahí numeritos y sumando a la factura política que México va a tener que pagar. Y esa factura política no la vamos a pagar por el lado migratorio, quizás con los demócratas, pero sí la vamos a pagar por el lado, por ejemplo, de los derechos humanos. Okay. Y de todas las cuestiones que a los demócratas les importa y que no han visto en México como temas en donde México, digamos, esté cumpliendo con estándares internacionales o esté cumpliendo adecuadamente con la visión que ellos tienen, que debería tener México en estos temas bilaterales. Ahí vamos a tener políticamente un escenario muy complicado con los demócratas y esta visita no ayudó a ello, al contrario, los hizo enojar mucho más. Termino esta participación diciendo una cosa. Juan S. González, el principal asesor para Latinoamérica de Joe Biden, dijo el otro día que esta visita se leía como una intromisión, palabras más, palabras menos, en las elecciones de Estados Unidos y que Trump había invitado a esa intromisión. Así de enojados y así de claros o de claridosos, como dicen en el pueblo, están los demócratas en esta circunstancia, Mario. Vaya, pues allá están los riesgos. Ariel, gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar. Gracias, Mauricio. Al auditorio y a Mauricio, un abrazo para ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias, querido Mauricio. Nos vemos el domingo en la agenda pública. Ahí nos vemos, Mario, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio Meshulam, a quien usted puede seguir, igual que Ariel en Twitter. A los dos se los recomiendo mucho. Mire, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con la mesa que usted conoce, con Mario Arriagada, con Pablo Macluf. Vamos a revisar el tema de Ayotzinapa. ¿Qué ha pasado con este asunto de la caída de la llamada verdad histórica, los nuevos hallazgos? Los vamos a revisar. Quédese aquí en Foro TV. Continuamos con La Hora de